Pásame la pieza azul. Aquí está. Esto es rojo. No, es azul. Es rojo. Que no, lo estoy viendo, es azul. Eres diseñador, ¿cómo diablos no sabes diferenciar entre rojo y azul? Bueno, quizás debe ser porque soy... Saludos gentes de las vías interatóficas, bienvenidos a un nuevo episodio del Agujero Daltónico. Y ahora sí, con un poquito de retraso, bueno, bastante retraso, estamos listos ya para hablar de la más reciente adaptación de Amazon Prime de un producto fricoso. Porque sí, Amazon se ha convertido en el non plus ultra de las adaptaciones frikis. No solo hemos tenido la increíble adaptación de Preacher, que si bien el final a mí no me terminó de cuadrar mucho, tengo que admitir que de verdad es una producción impresionante de uno de los cómics más difíciles de adaptar, a mi parecer, para poder ser comprensible para la gente, debido a la increíble cantidad de cosas fumecas que hay durante este cómic. Así también hemos visto la adaptación de dos grandes libros de Neil Gaiman por parte de Amazon, que han sido American Gods, que ha sufrido mucho el poder ser producido tras una primera temporada espectacular. La segunda, la tercera han ido cayendo de más y más hasta llegar hasta a su cancelación final. Pero también tuvimos Good Omens, una adaptación deliciosa con un cast perfecto y una dirección espectacular de principio a fin para adaptar el increíble libro homónimo de Neil Gaiman. También hemos tenido The Boys, una serie que ha conseguido adaptar el contexto y la intención del cómic original a un medio que sea mucho más fácil de digerir para el público común, convirtiéndose en una serie de culto prácticamente de manera automática. Y la verdad es que a pesar de que la segunda temporada ha tenido una pequeña bajona, me parece que no termina de ser algo como que hay que dejarlo ahí. Y que sin embargo deja pie a que podamos ver adaptaciones, por ejemplo, de arcos como Herogasm, que va a ser lo que va a venir este año. Pero no estamos aquí para hablar de eso. Hoy vamos a hablar de la adaptación de Invincible, el cómic de Robert Kirkman. Para hablar de la serie también tenemos que hablar del cómic, y ambos siguen la historia de un muchacho común, un adolescente random que posiblemente conocerías en tu escuela, Mark Grayson. Un chico con problemas de adolescentes, con temas normales de adolescente, con una pequeña excepción. Su padre es el superhéroe más grande de todo el mundo, Omni-Man, una suerte de transunto de Superman, que es pues el icono más inmenso que te puedas imaginar en su mundo. A esto Mark descubre sus recién nacientes superpoderes y ahora debe dedicarse a seguir el legado de su padre, convirtiéndose en el heredero del manto de Omni-Man, el superhéroe más grande de todos los tiempos, convirtiéndose así en Invincible. Un superhéroe adolescente que de pronto empieza a descubrir las complicaciones que es poder llevar la vida superheroica y la vida de un muchacho normal, o al menos tratar de llevar una vida de un muchacho normal. Sin embargo, por debajo de todo esto empieza a ocurrir muchas cosas muy extrañas y empezamos a encontrarnos con muchos secretos que se cuecen debajo de las capas y de las máscaras de todos estos personajes que parecen tan icónicos como los de DC o Marvel, y empezamos a chocarnos con la dura realidad debajo de la vida superheroica. Empezamos a ver que no es tan fácil ser un héroe sin tomar vidas a cuenta, y no es tan fácil hacer las cosas cuando tienes una vida real, por decirlo de alguna manera, que tienes que proteger, aún con la ayuda de sus padres. Y es aquí donde la serie y el cómic agarran clave al mostrarnos que realmente Omni-Man no es la persona que creemos que es. La historia que nos ha contado de su pasado es una mentira, y empezamos a descubrir poco a poco las capas debajo de todos estos personajes. Ahora, todo esto es clave, y si bien la serie tiene algunas diferencias con el cómic, tenemos que plantearnos pues de quién viene toda esta historia. Y estamos hablando nada más ni nada menos que de un autor al cual probablemente ya todo el mundo ubique por The Walking Dead, pero que también ha tenido trabajos colaborando con McFarlane, también ha tenido trabajos en Marvel Zombies, incluso su arco para X-Men en la línea Ultimate a mi parecer fue de lo mejor que salió en la línea Ultimate. El tipo es realmente un capo. ¿Por qué? Porque ha sabido manejar algunos de los conceptos generales que todo el mundo tiene en su cabeza sobre distintos géneros comiqueros, porque estamos hablando de Walking Dead, no es un cómic de superhéroes, sino es
un cómic X. Del mismo modo que Marvel Zombies tiene su propio género, y obviamente estamos hablando de distintas ramas de escritura aún dentro del mismo género superheroico y comiquero. Y a través de su pasión que él tiene, y se nota que el tipo tiene mucho cariño por los cómics, es que él ha conseguido tomar todos estos tropos muy comunes para todos los que hemos leído cómics alguna vez, y los ha conseguido acercar y trastocar lo suficiente como para que las historias que él va contando se sientan frescas y novedosas. Volvemos al hecho, pongo el caso de Ultimate X-Men, donde Kirkman toma al equipo que todos conocemos de los X-Men y lo infunda de nueva vida, con un nuevo enfoque para poder recontar la historia, que al final debió de haber sido lo que todas las series de Ultimate debieron hacer, pero ya sabemos cómo terminó eso, y ya de hecho tenemos un video hablando de lo que pasó al final con Ultimate. Del mismo modo, también hemos visto eso con The Walking Dead. The Walking Dead, a pesar de ser la misma historia que se ha contado infinitas veces, con personajes que todos hemos visto 1.000.000 de veces en las películas de César Romero, sabe volver a contar una historia desde otro punto de vista. Esto es algo con lo que Kirkman es un condenado genio. El tipo sabe cómo volver a contar historias y cómo volver a tocar personajes que todo el mundo ya conoce y ponerlos en situaciones nuevas y frescas que hagan que la historia se sienta entretenida y que den ganas de seguir leyéndola. Porque aquí tenemos de nuevo el hecho, al igual que con The Walking Dead, Invincible es un cómic larguísimo, tiene alrededor de 120 números, y The Walking Dead no se queda atrás. Kirkman es un tipo que se compromete con las historias que está contando y está dispuesto a llevarlas hasta la última de sus consecuencias, aun cuando se nota, o al menos él sabe hacer que parezca, que se ha pensado así desde el principio. Y ahí tenemos de nuevo, al final de Invincible hay ecos a los primeros números, y vamos a tener, conforme avanzando la trama, como vemos que se regresan a arcos que están desde el principio. Y me parece que lo que está haciendo la serie es bastante similar y apunta a lo mismo. Esperemos realmente que les den todo el plazo de tiempo que sea necesario para poder abarcar todos estos eventos. Pero ya que estamos hablando del cómic de la serie, creo que toca preguntarnos, ¿realmente? Siendo una adaptación, la serie de Invincible no es un calco exacto del cómic escrito por Robert Kirkman, sino que presenta algunas diferencias respecto al material original. Estas diferencias se ven principalmente en el cambio de la cronología de ciertos eventos, cosas que en el cómic ocurren después de la pelea de Mark contra su padre, en la serie ocurren antes. Como por ejemplo, la independización de Atom Eve, la misión a Marte, la pelea contra la mafia callejera y la humanización de Robot en un clon más joven de Rex Sprout. Ahora, todos estos cambios terminan siendo positivos, pues nos permiten tener más desarrollo de personajes. Por ejemplo, en el caso de Mark, vemos más de sus primeros meses como superhéroe, vemos más de él aprendiendo lo que significa ser un superhéroe y los problemas que tiene para compaginar su vida privada con su vida superheroica. En el caso de su familia, su madre, Debbie Grayson, tiene más participación de la que tiene en los primeros volúmenes del cómic, llegando incluso a descubrir que su esposo, Omni-Man, es el asesino de los Guardianes del Globo. Y hablando de Omni-Man, vemos más de él en sus dos facetas, tanto en su faceta familiar como esposo y como padre, como en su faceta de villano. Vemos más de la parte viltrumita de él, más de esa brutalidad que, acompañada con el gore que aporta la serie para esos momentos, nos da un villano al cual temer. En el caso de los personajes secundarios, los Guardianes del Globo tienen más participación, tienen más tiempo en pantalla de la que tienen en el cómic. Y no se les presenta como un equipo inútil que no está a la altura del legado de los Guardianes originales, sino que se les presenta como un conjunto de individualidades que está aprendiendo a ser un equipo, un conjunto de héroes que inicialmente pelean solamente por ellos mismos sin importarles el daño colateral, hasta llegar a ser un equipo que de verdad quiere salvar al ciudadano y que llegan a considerarse merecedores del legado. Kurt Busiek, guionista de cómics a quien ustedes recordarán por Astro City, Siempre Vengadores, entre otros trabajos, dijo algo muy interesante sobre el cómic de Invincible en la introducción del primer tomo compilatorio. Y es que Invincible no es una de esas historias
que reniega del género superheroico, que no le gusta hacer una historia de superhéroes, que está cansada de toda esta movida de los héroes coloridos y las capas y las mallas, sino que al contrario, Invincible es una historia que abraza el género superheroico, le gusta hacer una historia de superhéroes, es una demostración del amor de Robert Kirkman hacia el género superheroico. En ese sentido, lo que Invincible quiere ofrecer no es una deconstrucción del medio, no es una burla, no es una parodia como lo hace The Voice, ni tampoco es una historia melancólica, depresiva y oscura que algunas pueden malentender como madura, sino que lo que Invincible quiere ofrecer, lo que Invincible quiere ser, es simplemente una buena historia de superhéroes. Y esta esencia, este deseo se mantiene en la serie. Ahora, si bien la serie tiene cambios respecto al cómic, es bastante fiel al material original, por lo que esta esencia de querer hacer una buena historia de superhéroes se mantiene. Invincible no busca hacer un nuevo Watchmen, no busca hacer un nuevo HBO. Invincible, tanto en cómic como en serie de Prime Video, lo que busca es ser una buena historia de superhéroes. Y lo hace de tal manera que, a pesar de estar usando arquetipos ya conocidos, como por ejemplo los Guardianes del Globo con la Liga de la Justicia, o Cecil Stedman con Nick Furia, o el mismo Omni-Man siendo una versión retorcida de Superman, lo que hace es darnos una historia que se sienta como un soplo de aire fresco, como algo nuevo, como algo original en un género del que se lleva mucho tiempo diciendo que no tiene nada nuevo que ofrecer. Robert Kirkman nos demuestra de que esa afirmación. Y es verdad, Isaías tiene toda la razón. Tenemos que entender que esto es una adaptación, pero por tanto tiene que manejar también y tiene que saber respetar el espíritu que mueve al material original. Y creo yo que aquí se ha conseguido de una manera muy inteligente. De nuevo, The Voice también supo manejarlo muy bien, pero aquí me parece genial cómo, a diferencia de The Voice, que pues tomando el cómic de referencia utiliza los patrones de los personajes del universo DC, que es al final de cuentas la plantilla sobre la cual se basan hasta el momento los personajes que hemos visto en The Voice, y los plantea con distorsiones totales. Aquí tenemos tal cual a los personajes, y muchos de estos personajes y de estos equipos están tomados de plantillas, de bases estructurales sobre las cuales conocemos a los personajes que ya existen. Aquí es donde nos planteamos en el tema de que tenemos que los arquetipos, que son estructuras literarias sobre las cuales nos basamos para poder escribir de personajes. Ya hemos hablado de esto antes en este canal y lo pueden ver ahí en el video sobre The Watchmen, donde hemos hablado de la importancia de estas estructuras narrativas para poder crear historias que sean mucho más fáciles, que un lector pueda asimilar con más facilidad y puedan empatizar con ellas con más facilidad. Jung es un maestro de eso, y si desean conocer un poco más pueden leer también El héroe de las mil caras de Campbell. Pero Kirkman me parece que es el amo moderno de estas ideas. Lo tenemos de nuevo también con The Walking Dead. Y aquí en Invincible no es la excepción. La mayoría de personajes están tomados no solamente de ideas de personajes que ya existen y que conocemos, permitiéndonos inmediatamente reconocer quiénes son. Ahí está Omni-Man con su historia de Superman, o el Teen Team, que son básicamente una mezcla entre los Jóvenes Titanes y los X-Men. Vamos a tener a Cecil como Nick Furia. Vamos a tener todos estos elementos permitiéndonos acercarnos más rápidamente a la idea de los personajes, que no necesitemos tener capítulos y capítulos contándonos sus orígenes porque ya los conocemos de otra parte. Y si bien las situaciones cambian, las estructuras bases de narrativa están ahí, y vamos no solamente al concepto de trabajarlo desde los personajes, sino que también a muchas de las escenas. Y la serie sabe manejar eso de una manera impresionante. ¿En qué sentido? En que podemos vernos en situaciones que nosotros nos imaginamos que van a ir de una manera y sabemos que van a ocurrir de esta manera, pero de pronto se nos voltea la torta y se nos revienta la cabeza como si fuéramos Red Rush. Ya lo dijo Isaías hace un momento, esta es una carta de amor al género superheroico.
Es un tributo a todas las historias que durante años han llenado nuestra cabeza y nuestra imaginación. Y la idea es tomar todas estas premisas que todos ya conocemos, tomar estos personajes que todos ya conocemos, dejarnos en un entorno natural y hacer lo que Campbell dice en El héroe de las mil caras, sacarnos del lugar ordinario y llevarnos a vivir el camino con Mark. Llevarnos a un punto donde no reconozcamos lo que está pasando, a pesar de que nos sentimos tan familiares y cómodos con los eventos y los personajes que estamos viendo. Y esto me parece una paradoja perfecta en comparación con lo que hace la serie con Mark, que es hacer exactamente lo mismo con el personaje. Ponerlo en un lugar común, luego tiene el llamado a la aventura, la salida del mundo ordinario al mundo extraordinario, y todo este viaje que va a durar tantos números en el cómic y que la serie ha sabido reacomodar para hacer que incluso los lectores del cómic repasemos ese viaje, porque desde el primer número las libertades que se toma la serie, que son excelentes decisiones, sirven justamente para hacer que los lectores no estemos en tierra firme. Nos sacuden el piso y nos permiten formar parte de nuevo de una historia e involucrarnos en el camino del héroe por el cual Mark va a pasar a lo largo de toda la serie. Es simplemente espectacular. Quizás mi única crítica a la serie es que la animación no termina de ser tan buena y que el penúltimo capítulo, la verdad, parecía simplemente buscar excusas para ponernos en la situación del último capítulo, porque de verdad se siente muy forzado que la mamá no se le ocurriera llamar a Eva, a pesar de que desde el principio sabían que Mark estaba con ella. El hecho de que Cecil no se decide si confía o no en Mark, y porque al principio dice que quiere evitar que se encuentren, pero después, bueno, que los maten a los dos. Entonces siento que sí, el penúltimo capítulo tiene varios problemas, pero a pesar de todos sus defectos, la serie es una belleza de principio a fin. Con todos los defectos que pueda tener, por todas las fallas que pueda tener, esperemos que Amazon no se eche para atrás y sigan dándole cuerda a esta increíble ola de adaptaciones. El género superheroico actualmente está bastante macheteado por lo que ha sido el tema este que se ha super viralizado y que todo el mundo empieza a hablar de eso, y después es un síntoma de una decadencia futura. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es pues lo que ocurrió con el cine western en su momento cuando pasó con la misma situación. Empezamos a experimentar, empezamos a probar nuevos tipos de historias, y es genial que estas cosas que ya ocurrieron en su momento en el cómic empiecen a desplazarse a un medio más popular, donde más gente pueda disfrutar de este tipo de historias tan bien desarrolladas. Quedamos a la espera total de una segunda temporada, porque la primera nos ha dejado totalmente reventados del impacto que ha sido poder disfrutar de esta serie. Y creo que sin nada más que decir, recomendadísimo ir a ver El Inservible, y pues ya saben, no hago nada que yo haría. ¡Chao, chao! Doesn't even matter how hard you try.